En el tutorial de hoy presentaremos un circuito completo de ventas dentro de las aplicaciones de escritorio de Distrito K. Como podemos ver en pantalla, el circuito completo comenzaría en presupuestos pasando por pedidos, albaranes y facturas, manteniendo la trazabilidad entre documentos. Hay que destacar que no es obligatorio realizar todo el circuito, podemos generar cualquiera de estos documentos de manera independiente. En el tutorial de hoy veremos ese circuito completo, además del resto de procesos vinculados al circuito de ventas. Empezaremos, por lo tanto, generando un presupuesto desde cero. Hay que resaltar que estas ventanas son configurables por usuario, de manera que en este caso lo he configurado para que al generar un documento nuevo se me rellenen ya ciertos campos por defecto, como la serie, el almacén y el código de seguimiento. Con respecto a la serie, hay que comentar que podemos trabajar o no con series por documentos, aunque sería recomendable, ya que eso nos permite tener los documentos diferenciados o bien por año o por actividad dentro de la sociedad. Y el número, que nos lo dará siempre el sistema de forma automática, va a depender de esa serie. Podemos configurar también la aplicación para trabajar en los presupuestos con un código de revisión, lo cual nos va a permitir tener misma serie y número de documento, pero revisiones distintas. Con respecto a la fecha, siempre el sistema va a proponer cuando hacemos un documento la fecha actual, que la podemos variar a través del icono del calendario o bien escribiendo directamente sobre ella. Con respecto al cliente, aquí disponemos de varias posibilidades. Una de ellas es seleccionar de entre el listado de clientes ya existente un cliente. Para ello accederemos a la ventana de búsqueda y localizaremos el cliente en cuestión. Por ejemplo, lo podemos localizar por nombre. Al seleccionar un cliente ya se nos cubrirá gran parte de la información de la cabecera con los datos de ese cliente, como por ejemplo quién es el agente asignado, cuál es la forma de pago por defecto que tiene el cliente, aunque ese dato se puede variar y seleccionar cualquier otro para este documento en concreto, así como la dirección, que también puede ser la que tiene por defecto el cliente, o seleccionar cualquiera de las otras alternativas que tenga el cliente. Por ejemplo, ya podríamos indicar que este documento va a estar vinculado a la delegación 1. Es importante resaltar que no solo podemos seleccionar clientes ya existentes, sino que disponemos del icono del más que nos permite, desde la ventana del presupuesto o de cualquier otro documento, generar un cliente en ese momento, sin tener que salir de la ventana del documento. También existe la posibilidad de trabajar con el cliente varios. Habrá que configurar un código de cliente que funcione como cliente varios, en cuyo caso lo que le estamos diciendo al sistema es: no voy a crear una ficha de cliente, sino a introducir aquí los datos vinculados a este documento en concreto. Si luego decido crear como cliente a este cliente varios, utilizaré el botón de convertir. En este caso vamos a dejar el presupuesto contra el cliente 1. Dentro de los datos de cabecera, destacar que podemos trabajar con formas de envío, que serían los distintos métodos de transporte que podamos tener en la empresa, a los cuales les podemos asignar tarifas e incluso lo podemos relacionar con el módulo de transportistas de la aplicación. Vinculado a ello se nos generarán, por lo tanto, los portes de venta, donde podremos indicar si van a ser pagados o no por el cliente. También disponemos del régimen de IVA que podremos variar para el documento en cuestión y podremos indicar descuentos de cabecera, tanto un descuento comercial como por pronto pago, que afectará a la totalidad del documento. Podemos tener una referencia externa, que es donde introduciríamos, por ejemplo, el número de pedido que nos proporcione el cliente, y también tenemos códigos de seguimiento. Estos códigos de seguimiento se pueden utilizar tanto para presupuestos como para pedidos, y los podemos configurar de tal manera que podemos asignar colores y fuentes a dichos seguimientos, de manera que podemos ver aquí ese color definido. A continuación introduciremos ya las líneas, utilizando para el ejemplo distintos artículos que tienen propiedades diversas. Por ejemplo, introduciremos este artículo que estamos viendo en pantalla. Al indicar la cantidad, el sistema ya me indica cuál es el precio que le corresponde en base al cliente. Si hacemos doble clic podemos ver cómo este artículo dispone de varias tarifas. El sistema nos ha aplicado la correspondiente a grandes superficies, que es la que tiene asignada el cliente, pero podríamos variarla por cualquiera de las existentes. Podemos aplicar descuentos de línea, que por defecto serán porcentuales, o también en importe. Si quiero descontar €1 exacto, tendré que indicarlo como 1 asterisco. Esto mismo se puede utilizar para los descuentos de la cabecera.
y podríamos indicar ya en el presupuesto la fecha prevista de entrega. Para ello nos puede ser de gran utilidad los datos que tenemos en la cabecera relacionados al stock, donde podemos ver el stock, el pendiente de servir, el pendiente de recibir y el disponible, que si accedemos a través de la lupa nos indica, según el número de días configurado, la previsión que tenemos de mercancía o de stock para cada día. Con eso, por lo tanto, podemos ya estimar la fecha de entrega. Podemos introducir también, mediante búsquedas contextuales, los artículos. En este caso, por ejemplo, he introducido un artículo compuesto, de manera que si clico en el icono del más, veo los artículos que lo componen, de tal manera que cuando generemos la salida del stock, que no se hará con el presupuesto, sino con albarán o factura, lo que saldrá del stock será cada uno de sus componentes. También podemos tener artículos con características, como esta alfombrilla de ratón, de manera que al introducir la cantidad tengamos que indicarle al sistema, en este caso, la talla y el color. Pues supongamos que son dos, pequeñas y rojas. Podemos encontrarnos con que si el artículo o el cliente tiene algún tipo de condición de precio, ya aparezca directamente reflejada aquí. De manera que al posicionarnos encima ya nos está indicando que ese 10% de descuento se corresponde con una condición de artículo. Y por último, podemos tener artículos que trabajen con doble unidad, como este de aquí. Si nos fijamos en los campos superiores de stock, vemos cómo aparece un stock en unidades y en cajas, que sería esa segunda unidad, de tal manera que a la hora de venderlo yo puedo indicar que son 2 cajas y ya me hace la conversión a unidades. Con respecto a las líneas, hay que comentar que es posible introducir en los documentos líneas que no tengan artículo, que podrían ser líneas de solo texto y poniendo algo como por ejemplo validez de la oferta 30 días, y por lo tanto no le ponemos ni cantidad o precio, o poner cualquier otro tipo de concepto que queramos facturar, en cuyo caso tendremos que introducir cantidad y precio. Con respecto a líneas de comentario, resaltar que también se pueden introducir observaciones en las líneas. De hecho, por defecto ya viene una observación que es la descripción larga del artículo, que podemos variarla y escribir ahí lo que queramos, y podemos configurar que se imprima en el formato de impresión. Con respecto a las líneas, podemos variar el orden de las líneas. Para ello utilizaremos la tecla de control y la flecha del teclado hacia arriba o hacia abajo, al igual que insertar líneas en cualquier posición. Para ello utilizaremos el control más la tecla insert. Disponemos también de otras opciones vinculadas a las líneas que podemos ver pinchando con el botón derecho del ratón. Las más resaltables, pues que podemos copiar una línea, duplicar la línea a continuación o ponerla al final, además de jugar con los campos que queremos ver visibles. A medida que vamos introduciendo artículos, podemos ver en el pie del documento los totales, viendo también cuál sería la base y los impuestos que se aplicarían, y un total con impuestos incluidos. Una vez finalizado, le daríamos a confirmar, de manera que el sistema en este caso ya nos calcula el número que nos corresponde, y en este caso también la revisión, y ya nos pregunta si queremos imprimir el documento, con el formato de impresión que tengamos en este caso predefinido. Hay que resaltar que este documento podríamos ya imprimirlo directamente para dárselo al cliente, o bien exportarlo, por ejemplo, a Word, a Excel, a PDF, o enviarlo directamente por correo electrónico desde la aplicación, lo cual generaría un adjunto en PDF con el presupuesto. Con respecto a los botones del navegador superior, comentar que van a ser los mismos en cualquier documento de venta, no solo en presupuestos. Los más resaltables sería el icono del más que ya hemos visto para crear un documento nuevo, el menos que permite eliminar, la lupa que nos permite acceder a la búsqueda de documentos, será igual para cualquier documento que estemos buscando en la aplicación, pudiendo buscar por serie y número, por totales, por forma de pago, podemos buscar por cliente, por cualquiera de los campos que vemos aquí, podemos buscar por un cliente varios, por artículo, por la dirección o incluso por datos adicionales que tengamos configurados para el documento. Podemos duplicar el presupuesto, algo que nos será de gran utilidad si queremos trabajar con revisiones. Podemos también asignarle algún tipo de documento asociado. Esto lo que nos permite es que podamos asignarle un vínculo con un fichero externo. Imaginemos, por ejemplo, que lo que quiero es, en este caso, adjuntar algún tipo de plano. De tal manera que ya estaríamos viendo el plano previsualizado aquí. O también para, por ejemplo, incorporar el contrato de un cliente, etc.
El icono del martillo nos serviría para configurar la ventana por usuario, como hemos mencionado anteriormente, y con este icono podemos eliminar cualquiera de las líneas en la que estemos posicionados. Por ejemplo, para eliminar esta. Si le damos a la X, anularíamos el cambio que acabamos de realizar. El botón de remitir nos serviría para volver a imprimir el documento y ahora ya tendríamos el de enviar a, que nos va a permitir pasar al siguiente documento. Como podemos ver, podemos pasarlo a cualquiera de los documentos del circuito de venta, tanto a un documento nuevo como a uno ya existente. En este caso vamos a generar un pedido de cliente. Al hacerlo, se nos abre esta ventana intermedia en la que podemos seleccionar las líneas que queremos pasar. En este caso vamos a pasarlo todo. Ya el sistema nos genera por defecto la serie y la fecha del día, el número siempre nos lo dará de forma automática y ya nos avisa de que nos acaba de generar un pedido de cliente nuevo. Si nos fijamos, seguimos estando posicionados sobre la ventana de presupuestos y ahora en el campo destino de la parte superior se nos ha cubierto con el documento que se acaba de generar, de manera que al hacer doble clic navegamos directamente a dicho pedido. La ventana de pedido es idéntica a la de presupuesto, pero tiene ciertos matices. En primer lugar, con respecto a la cabecera, si nos fijamos, disponemos también del campo origen y destino, y en este caso el origen es el presupuesto anterior, que si hiciéramos doble clic nos llevaría a él. Además tenemos un campo adicional en el pedido que se llama estado del pedido, que nos va a indicar si este pedido ha sido servido o no, parcialmente, etc. Con respecto a las líneas, como podemos ver, aparecen en color amarillo, indicándonos que todavía no han pasado a Albarán. Eso quiere decir que todavía no se ha generado la salida del stock, ya que presupuestos y pedidos no mueven stock. Sin embargo, sí podemos ya configurar la aplicación para que el stock quede reservado de forma automática en los pedidos. Como podemos ver en los botones de la derecha, el botón de reservar stock y stock artículo está en color rojo, lo que refleja que este stock se ha reservado para posteriormente poder generar el albarán. Si ahora queremos pasarlo al siguiente documento, en este caso un albarán, utilizaríamos el enviar a. A diferencia de lo que vimos con el presupuesto, si trabajamos con pedidos, además de los documentos de venta de albarán, factura y ticket, podemos pasarlo a movimientos de almacén. Esto nos puede resultar de utilidad en aquellas situaciones en las cuales disponemos de varias tiendas o delegaciones que se piden mercancía entre ellas. De tal manera que una vez que tenemos el pedido de la tienda realizado, para traspasarle los artículos, generaremos un movimiento de almacén directamente desde aquí. En este caso lo vamos a pasar a albarán. Al hacerlo ya estamos generando la salida del stock y tenemos que seleccionar qué líneas estamos enviando. Supongamos que no las mandamos todas, que de la primera solo mandamos una unidad y que esta del DVD no la enviamos tampoco. Le damos a aceptar, se nos generará un albarán nuevo, pero solo con las líneas que he seleccionado. Como podemos ver en pantalla, que sigo viendo el pedido, me han quedado en amarillo las líneas que todavía están pendientes y se me ha cambiado de forma automática el estado del pedido a parcialmente servido. Además puedo ver qué es lo que me ha quedado pendiente, pues de la primera línea que teníamos 2 unidades queda una pendiente y de la penúltima línea queda todo pendiente. Si me posiciono sobre las líneas enviadas, podemos ver en el campo destino el documento al que han sido enviadas dichas líneas. Si ahora volviéramos a hacer el enviar a albarán, podríamos generar el albarán con lo pendiente. Además de esa opción de enviar a, podemos trabajar también con el recibir de. Esto lo que nos permite es recibir la información de un documento anterior, en este caso de un presupuesto. De tal manera que en lugar de utilizar el enviar a, puedo ir utilizando en los documentos esta otra opción, que me permite seleccionar uno o varios presupuestos con las líneas de cada presupuesto que quiero recibir. Si nos vamos al albarán, podemos ver en este caso que la ventana es idéntica a las anteriores, tanto en cabecera como en línea, seguimos manteniendo la misma información. Hay que resaltar que si hiciéramos algún cambio en los artículos o en las cantidades, se vería esa información actualizada en el documento origen, en este caso en el pedido. A diferencia de los documentos anteriores, si trabajamos con albaranes tenemos un campo nuevo que es el facturable. Por defecto todos los albaranes serán facturables, pero en ocasiones podremos indicarle que ese albarán nunca se va a facturar, por ejemplo en el caso en el que enviemos muestras a los clientes. Aquí también disponemos de la opción del recibir de, que nos permitiría agrupar la información de varios pedidos en un mismo albarán.
Y por último, tendríamos ya que pasarlo a factura. En este caso, cuando lo pasamos a factura, automáticamente nos aparece el formato de impresión de la factura en pantalla, que ya podríamos desde aquí imprimirlo, enviarlo directamente por correo electrónico o enviarlo a otras herramientas como Word, Excel o PDF, al igual que vimos anteriormente. Como podemos ver, en el campo destino nos indica la factura, de manera que podemos navegar a ella. Y hay que resaltar que una vez emitida la factura ya no es modificable. El sistema ya no nos deja hacer modificaciones. Eso se debe a que una vez generada la factura, se nos han generado ya los vencimientos acorde a la forma de pago de la factura. En este caso era una forma de pago a 2 plazos, aquí los tenemos, a 30 y 60 días desde la fecha de factura. Y por lo tanto ya no podemos hacer modificaciones. Para modificar cualquier dato deberíamos anular la factura. Es decir, al eliminarla, ya nos pregunta si la queremos anular y al decirle que sí, como esta factura proviene de un documento anterior, la borra, de manera que si volvemos al albarán y lo actualizamos, podemos ver cómo ya no tiene ningún destino. Aquí es donde deberíamos hacer las modificaciones correspondientes para volver a pasarlo a factura. Esto con respecto a lo que sería un circuito de ventas. Disponemos también de otra herramienta, otro documento de venta, que serían los tickets, en el caso de disponer del módulo de TPV. Este tipo de documentos, que trabajan con precios con IVA incluido, a diferencia de los anteriores, está pensado para aquellas situaciones en las cuales hacemos venta directa al cliente, es decir, tenemos un mostrador de venta. De tal manera que la ventana es completamente distinta a las anteriores. Si hacemos un ticket, en realidad estamos ya sacando la mercancía en el momento y lo que se pretende es que se haga de la forma más rápida posible. De manera que además esta ventana se puede configurar para que sea táctil, como la que tenemos ahora mismo delante, de manera que podemos indicar quién es el vendedor que está haciendo el ticket y podemos disponer de una botonera, incluso con fotografías, de los artículos que se venden más habitualmente, de manera que solo con clicar en ellos aparecen ya los precios en pantalla, siempre precios con IVA incluido. También podríamos trabajar con un lector de código de barras que al leerlo nos introdujera el código de artículo y su precio. Como estamos hablando de tickets, aquí disponemos además de que podemos conectarlo con un cajón portamonedas, de manera que desde aquí podríamos abrir ese cajón portamonedas, podríamos cobrarlo y que se nos abra ese cajón, podemos generar tickets regalos, poner el ticket en espera, indicar el dinero con el que empezamos el día y realizar arqueos de caja, controlando en todo momento las entradas y salidas de dinero. Si confirmamos el ticket, lo que hace es obligarnos a cobrarlo, indicándole cómo lo hemos cobrado, si con tarjeta, con Visa, etc. Y generando en este caso un formato en modo ticket para salir por una impresora pequeña tipo tiquetera, con la información que tengamos configurada para ello. Estos tickets habitualmente se generan de forma directa, como acabamos de ver, pero es posible pasar los documentos anteriores de presupuesto o pedido, también se pueden pasar directamente a ticket, en el caso, por ejemplo, de que nos interese tener una reserva. Por último, y para terminar con el circuito, se nos puede dar el caso de que tengamos que generar ya sea una devolución dentro de un ticket o tengamos que generar un abono de una factura. El funcionamiento sería igual en ambos casos. Vamos a hacerlo con la factura. Tendríamos que localizar la factura en cuestión. En este caso vamos a buscar la factura que hemos generado antes. Aquí la tenemos. Y tendríamos que utilizar la herramienta de generar abono. Podemos tener ya una serie específica para generar abonos, como en este caso. Y ahora le indicaríamos qué líneas estamos abonando, porque puede ser que sea una devolución de toda la mercancía o solo de una parte de ellas. Pues supongamos que es una devolución de todo. Le damos a aceptar. Y el sistema nos crea en pantalla ya el abono de dicha factura. Si nos fijamos, el importe está en negativo. Para que se nos generen los vencimientos correspondientes, debemos siempre emitir dicho documento. Con esto hemos finalizado lo que sería un circuito completo de ventas con los distintos documentos que podemos generar. Veremos a continuación una serie de procesos que nos van a ayudar dentro de este circuito. El primero de ellos es el de la facturación de albaranes. Esto lo que nos va a permitir es que de manera masiva podamos generar las facturas de los albaranes, por ejemplo, generados en el mes. Por ejemplo, del 1 del 11
al 30 del 11. Podríamos filtrarlo además por cualquiera de los datos que vemos aquí, pero si lo que queremos es generar el proceso masivo, simplemente pondríamos la fecha y el sistema lo que hará es meter en una factura aquellos albaranes que sean del mismo cliente y misma forma de pago. También le podemos indicar que nos lo agrupe por alguno de los datos que tengamos configurados y al ir a lista de albaranes ya el sistema nos muestra en pantalla qué albaranes agrupará, ya que nos lo separa con esa especie de raya vertical. Si queremos verlo de una manera más clara, tenemos el previsualizar, que nos indica con total claridad qué facturas generaría con los albaranes correspondientes. Otro proceso también de utilidad puede ser el de duplicar documentos. Este lo que nos permite es que cuando tenemos facturas que son iguales en el tiempo, pero podamos directamente duplicarlas desde aquí, sin tener que buscar la factura en concreto. El generar documentos lo que nos permite es generar albaranes o facturas de clientes partiendo de los pedidos que ya hay generados. Por defecto va a generar un documento por cada pedido. Y el estado de documentos, más que un proceso, es un informe vinculado sobre todo con las facturas que lo que nos permite es ver si están cobradas o no dichas facturas. Podemos filtrarlo por distintos campos, como podemos ver aquí, pues por ejemplo, por fecha, pudiendo decirle si queremos verlas todas o si queremos ver solamente las pendientes de cobro. Y viendo también incluso detallando si queremos el recibo, es decir, el vencimiento. Estos informes, al igual que cualquier otro tipo de informe que tengamos en la aplicación, siempre se van a poder exportar a Word, a Excel, a PDF o enviar directamente por correo electrónico. También las podemos totalizar por clientes, de manera que podemos verlo de una manera más cómoda. Otra de las herramientas que podemos utilizar y que nos puede ser de gran utilidad es la de reemitir documentos. Esto está pensado para imprimir cualquier tipo de documento de la aplicación, no solo documentos de venta, pero nos va a dar una gran utilidad para albaranes y facturas. En el caso de los albaranes lo podemos utilizar para imprimir los albaranes por orden de reparto y así darle al repartidor que le corresponda, pues por ejemplo imaginemos que los repartidores los hemos configurado como agentes. Le puedo indicar que me imprima en este mes o en el día de hoy los albaranes correspondientes a este repartidor por orden de reparto. Y así al darle a mostrar me imprimirá dichos albaranes en ese orden. También lo podemos utilizar para generar las facturas y enviarlas a los clientes por correo electrónico de forma masiva. De tal manera que lo que hará es enviar un correo a cada cliente adjuntándole en formato PDF las facturas correspondientes. La herramienta de actualizar tarifas de venta lo que nos va a permitir es poder generar tarifas de ventas nuevas o incrementar y reducir el precio de las ya existentes, de una manera masiva. El módulo de gestión de envíos lo que nos permite es sincronizar los documentos de venta con las compañías o con las agencias de paquetería, pudiendo sincronizar la información entre la aplicación y esas agencias. Luego tenemos informes que nos pueden resultar de gran utilidad, donde podemos sacar listados de cualquier documento de venta solamente con la información de la cabecera, es decir, viendo únicamente los totales, o bien viéndolos con la información de las líneas. También podemos sacar informes de trazabilidad que lo que nos permiten es ver ventas y compras, por ejemplo, vinculadas a un artículo, o ver solo determinados movimientos de compra o de venta. Y por último, disponemos de dos herramientas adicionales vinculadas al circuito de venta. La primera de ellas lo que nos permite es definir rappels, tanto por volumen como por precio, y ejecutarlos desde aquí, de forma masiva. La herramienta de contratos lo que nos va a permitir es generar contratos para los clientes de manera que tengamos un concepto que tengamos que facturar siempre por el mismo precio y con cierta periodicidad, pudiendo definir aquí para cada uno de ellos la periodicidad que le corresponde. Esto luego nos va a permitir posteriormente generar la facturación de esos conceptos de forma automática. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre el circuito de ventas dentro de las aplicaciones de Distrito K.